Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Qué alegría tenerlos por acá un miércoles más. Así es que vamos a iniciar poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, buenas noches, mi Dios. Buenas noches, Padre Santo. Gracias por este día, gracias por un miércoles más que nos permites pues reunirnos en tu nombre, reunirnos en tu presencia. Gracias, Señor, por todas esas cosas que nos has permitido hacer este día. Gracias por permitirnos llegar a tiempo, a conectarnos al redil, porque sabemos, porque nuestro corazón sabe y palpita por ti miércoles a miércoles. Te queremos pedir, Señor, por ese palpitar, para que tú lo mantengas vivo, para que esa llama tú la sigas encendiendo miércoles a miércoles y nos traigas para estar aquí reunidos contigo, para seguir aprendiendo de ti, para seguir conociéndote más, para seguirnos enamorándonos más de ti, Señor. Porque tú eres bello, eres maravilloso, eres grandioso. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos, te lo debemos únicamente a ti. Por eso, Señor, en esta noche queremos ponernos en tus manos. Queremos que todo lo que hablemos en esta noche venga de ti. Queremos que pongas nuestros corazones abiertos. Queremos pedirte que vengas a abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales también, para que eso que tú quieres recordarnos esta noche, pues caiga en nuestro corazón, en tierra fértil, y lo podamos seguir haciendo vida. Te queremos pedir, Señor, por todos aquellos hermanos que aún no llegan, que han tenido alguna complicación con su conexión, para que tú les liberes el paso y los traigas y logren entrar a la clase esta noche. Gracias, Señor Jesús, por este momento, y te invitamos a ti, Espíritu Santo, como invitado especial, y a ti también, Virgencita María, para que nos acompañes en esta hora. Bendito seas, mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como pueden ver, hoy tenemos el primer taller de nuestro redil. Y debido a la modalidad en la que estamos, pues no se preocupen que no vamos a tener ningún examen, no se preocupen que no vamos a tener ninguna nota, ¿verdad? Ahora, sino más bien lo que el Señor pues ha preparado para ustedes y lo que les quiere traer a ustedes en esta noche. Es un resumen para tocar aquellos puntos y para tocar aquellos mensajes que hemos hablado a lo largo de las últimas 7 clases. Queremos recordar aquellas cosas importantes y queremos tenerlo presente, ¿verdad? Si tenemos alguna duda, pues con gusto pueden escribir cualquier duda que tengan en el chat, y en su momento pues podemos pues brindarles la respuesta. Al final también, mis hermanos, se los dejo desde ya. Habrá un pequeño momento para quien quiera abrir su corazón y tocar o testificar, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho en sus vidas con estas clases. Pues se los dejo desde ya para que puedan irlo pensando y para que si él siente ese palpitar en su corazón de que quiere testificar algo, pues no tenga miedo y levanta su mano en el momento que yo le indique para compartirlo con el resto de los hermanos. Así es que vamos a iniciar. Como bien les decía, mis hermanos, vamos a ver un resumen de las últimas 7 clases, ¿verdad? Hablamos de la administración, ¿verdad? La humildad y la obediencia, hablamos de la fe, hablamos cómo
En la fe, el Espíritu Santo nos hace dar ciertas virtudes. Hablamos del amor a Dios. Y en las últimas clases hemos venido hablando de la oración, ¿verdad? De la hora quieta, de esos tipos de oración. Y al final simplemente les tengo un par de preguntas que no son para que las discutamos, sino que más bien para que las llevemos en nuestro corazón, las leamos y las podamos reflexionar en nuestro interior, en nuestro momento en el que nos podamos apartar, ¿verdad? Y orar y reflexionar sobre ellas para que nos ayude a crecer espiritualmente. Así es que vamos a arrancar, mis hermanos. Y quiero que retrocedamos el tiempo a nuestra primera clase, a la primera clase en la que María José nos hablaba de la administración y nos tocó dos virtudes súper importantes, ¿verdad? De la humildad y la obediencia. Pero en esa primera clase, María José nos tocó y nos inició la clase hablando de la prueba, ¿verdad? Nos introdujo este tema de la administración a través de la prueba y de por qué el Señor permite las pruebas en nuestras vidas, ¿verdad? También nos habló de la importancia que era ministrarnos y pastorearnos, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos recargar fuerzas como humanos, ¿verdad? Nuestras fuerzas humanas se nos desgastan y ese momento de administración o ese momento de pastoreo, pues, ¿para qué sirve, mis hermanos? Sirve para, de alguna manera, descansar en el Señor, ¿verdad? Poder escuchar la palabra de Dios, poder escuchar ese mandato que el Señor tenga para nosotros. Pero vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué el Señor permite pruebas en nuestras vidas? Y de alguna manera está relacionado con el tema de la administración y el pastoreo. ¿Y por qué? Y es porque muchas veces el Señor va a permitir pruebas en nuestra vida por dos razones probablemente. Una, para que nosotros nos reconozcamos necesitados del Señor, ¿verdad? Pero dos, también puede ser porque en algún futuro, mis hermanos, algún otro hermano esté pasando por esa prueba en la que tuvimos y podamos echarle una mano a ese hermano, podamos ministrarle, ¿verdad? Podamos contarle nuestra experiencia y testificar cómo con la ayuda del Señor pudimos salir adelante de esa prueba. Entonces, mis hermanos, lo importante de la administración del pastoreo es que debemos de estar conscientes que solos no podemos, ¿verdad? El que crea aquí de que solo puede, pues estamos equivocados, mis hermanos, porque es el Señor quien nos da la fuerza, ¿verdad? Es el Señor quien nos da virtudes, es el Señor quien nos capacita, es el Señor quien nos guía por el camino, ¿verdad? No somos nosotros. Pero para poder dejarnos ministrar o ministrar a otro corazón, hablábamos de que necesitamos poder poner en práctica dos virtudes extremadamente importantes. Y estas son la humildad y la obediencia, como bien lo dice la pantalla en la que pueden ver. Se nos presentaron estos dos lindos dones, ¿verdad? Los cuales debemos de poner en práctica para, si estamos ministrando, porque nosotros debemos de ser humildes y obedientes al Señor, porque a la hora que nosotros estemos aconsejando o guiando a ese otro corazón, tampoco somos nosotros lo que les habla, sino que es el Señor a través de nosotros. Y para que eso pueda fluir de la manera correcta, pues debemos de ser humildes y obedientes al Señor, ¿verdad? Si el Señor en ese momento de la administración, un ejemplo, el Señor le dice que usted le debe de decir a ese hermano, a esa hermana, que por ejemplo debe de ir a pedir perdón. Usted debe de decirle al hermano y darle esa orden, pero esa orden no viene de usted, sino que viene del Señor. Y por el otro lado, si nos estamos ministrando, si nos estamos pastoreando y estamos abriéndole nuestro corazón a nuestro ministro, a nuestro pastor,
debemos de ser humildes, mis hermanos, a la hora de abrirle el corazón. Debemos de ser transparentes, ¿verdad? Y debemos de reconocernos, como les mencionaba antes, necesitados del Señor, ¿verdad? Debemos de clamar por ese discernimiento, por esa sabiduría, por esa revelación que en ese momento, como en esa imagen que vemos, ¿verdad? O como vemos la siguiente imagen, que es una mano que le está extendiendo para agarrar la otra. Que esa mano que estoy extendiendo yo, ya sea para dar ayuda o para recibirla, ¿verdad? Viene de Dios. Debemos de tener verdaderamente esa fe, que es el siguiente punto que vamos a ver, que es el Señor que nos está revelando ese mensaje, es el Señor que nos está diciendo con la sabiduría, con el don de sabiduría a través de esa pastora o ese ministro hacia nosotros, ¿verdad? Y la idea, mis hermanos, es que en estos momentos de ministración, pues el Señor, ¿qué quiere hacer en nosotros? Quiere limpiarnos, quiere sanar nuestro corazón y quiere sobre todo que podamos ser instrumentos de Dios para otras almas. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que no tengamos miedo a pastorearnos, a que no tengamos miedo a buscar ayuda. Si por algún motivo usted no tiene un pastor o pastora asignada, claro que tiene un ministro, usted se puede acercar al líder de su asamblea y solicitar uno si no tiene, o solicitar que usted necesita hablar con alguien y el líder sin ningún problema pues se lo va a asignar. Y usted en ese momento, no importa si la persona que le asignaron es mayor o menor que usted, que no le dé pena o no piense usted humanamente, ay, porque es menor, no va a entender lo que yo estoy pasando. No va a entender, no va a saber decirme qué es lo que necesita mi corazón escuchar. Al contrario, mis hermanos, ahí es donde debemos de ser humildes. Ahí es donde debemos de ser obedientes a que el Señor ha elegido a esa persona para nosotros y que lo que nos va a decir esa persona no son las ideas humanas de la persona, sino que es el Señor a través de esa persona quien nos quiere hablar. Amén. Bueno, la siguiente clase, mis hermanos, ¿cuál fue? La clase número 2 que vimos, hablamos de la fe, ¿verdad? Y en esta clase hablábamos que la fe es un acto en el cual yo me entrego libremente a Dios Padre que me ama. Aprendimos que la fe es un acto, o es una virtud más bien, sobrenatural, ¿verdad? Y como el Señor lo único que nos está pidiendo es que tengamos fe. ¿Cómo qué, mis hermanos? ¿Se recuerdan de qué hablábamos en esa clase? Aquí les puse, mira, para recordarles. Como un granito de mostaza, ¿verdad? Y lo dice la palabra de Dios en San Mateo 17, 20b. Y dice la palabra de Dios, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría. Nada le sería imposible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, la fe es un sí a Cristo. Es un yo creo en tu palabra. Es aceptar la voluntad del Padre para nosotros, para nuestra vida. ¿Qué es entonces la fe, mis hermanos? Es creer en ti, Jesús, ¿verdad? Mis hermanos, veíamos en la última cita que leíamos de San Mateo, cómo la palabra de Dios nos dice que la fe mueve montañas y que es la certeza del cumplimiento de aquellas cosas que no podemos ver. ¿Se acuerdan? La fe, mis hermanos, nace de tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús.
¿verdad? Necesitamos amar a Jesús, necesitamos confiar en Él de tal manera que Él mismo, Dios, el mismo Jesús, abrace toda nuestra vida, abrace todo lo que hagamos, todos nuestros pensamientos, nuestros planes. Pero como humanos podemos tener nuestros planes, nuestros deseos. Pero con la fe que el Señor nos da, aprenderemos a decirle sí a la voluntad del Padre en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Puede ser de que si nosotros teníamos un sueño, por ejemplo, me quiero cambiar de trabajo, pero tal vez el Señor no permite que ese trabajo que soñado llegue a su vida. ¿Por qué puede ser, mis hermanos? Yo les decía en esa clase y les daba un ejemplo. Y les decía, puede ser, y por fe debemos de creer de que tal vez ese trabajo no llega porque el Señor sabe que si nos da ese trabajo, lo vamos a hacer a un lado tal vez. Porque tal vez ese trabajo será más exigente. Porque tal vez ese trabajo nos quedará un poco más retirado del hogar y no vamos a poder llegar a tiempo para servirle, para tener estas citas de amor con Él, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de creer con fe la voluntad del Padre en nuestras vidas, ¿verdad? Conversábamos también, mis hermanos, de cómo podemos aplicar la fe en estos momentos o en estos tiempos en los que día a día se nos presentan diversos desafíos, diversas pruebas, ¿verdad? Y tenemos que reconocer, mis hermanos, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Que podemos estar en algún riesgo de caer en el desierto espiritual. Pero el Señor nos regaló una cita esa noche. Y esa es Santiago capítulo 1, versículo 6. Y la palabra de Dios dice así: pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lo lleva de un lado a otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hablábamos sobre esta cita y reflexionábamos en esa clase, mis hermanos, de cómo nosotros, si nos imaginamos que estamos en un barco, ¿verdad? En medio del mar, que hay una tormenta, que hay viento, que las olas están grandes, que no se ve nada certero, ¿verdad? Que sentimos que el viento nos lleva de un lado y al otro. Es ahí donde el Señor nos pide tener fe, sin dudar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la duda es la que nos hace tambalear. La duda es la que nos hace probablemente a veces caernos. La duda tal vez es la que nos hace tomar la decisión incorrecta, ¿verdad? Por eso esa cita es tan linda y por eso, si no la subrayó esa noche, yo los invito a que la subrayen en sus Biblias y la guarden. También, mis hermanos, en esa clase les regalé dos ejemplos de fe, ¿verdad? Hablábamos y se las repito y se las recuerdo. Era leer la cita San Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. Y aquí nos daba un ejemplo el Señor de cómo esa mujer enferma, ¿verdad? Tenía ese fervor y creía tanto y estaba tan fiel y sin dudar a Cristo que sabía de que con solo tocar el manto del Señor, ella iba a ser sanada, ¿verdad? Yo los invito a leer a profundidad, que en algún momento que ustedes tengan, pues puedan releer esa historia, ¿verdad? Para revivir la fe y recordarnos la importancia de él. La otra historia y el otro ejemplo, mis hermanos, era San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33.
Y este es el ejemplo de cuando Jesús camina sobre el agua. Como Pedro, ¿se acuerdan? Intenta caminar sobre el agua y lo logra, pero en el momento que duda, se cae. Y se acuerdan que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿verdad? Porque dudó por un segundo, y porque dudó por ese segundo fue que se cayó al agua. Pero la fe lo subió y logró caminar en agua. Así es que estos dos ejemplos son muy bellos para que los tengamos a la mano, para cuando necesitemos alentar tal vez a otro corazón de la fe, recordémonos de estos pasajes de la Biblia. Sigamos con la tercera clase. Y este fue la fe, el Espíritu Santo nos hace dar. En esta siguiente clase seguíamos hablando y seguíamos indagando y profundizando más en el tema, en lo que era la fe. Y hablábamos que si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, difícilmente vamos a poder creer, ¿verdad? Es por eso que Jesús nos dejó a ese defensor, a ese paráclito divino, ¿verdad? Y nos recordamos que el Espíritu Santo lo recibimos en nuestro sacramento del bautismo, ¿verdad? Y hablábamos que el bautismo probablemente lo recibimos hace mucho tiempo, pero lo importante es reconocer, mis hermanos, que nosotros podemos revivir el bautismo día a día. Lo podemos pedir todos los días. Podemos pedirle al Espíritu Santo en nuestra oración que venga a nuestra vida, que venga a bautizarnos, porque lo necesitamos, ¿verdad? Aprendimos, mis hermanos, que la importancia de dar testimonio de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para crecer no solo nuestra fe, sino que para crecer la fe de los demás, ¿verdad? Hablábamos de 4 maneras de qué podemos hacer para aumentar nuestra fe o para crecer nuestra fe. Y se las recuerdo. La primera era que no teníamos que estar tensos acerca de la misma fe. ¿Y a qué nos referíamos con esto? Nos referíamos a que no debemos de tratar de entender con nuestra propia mente humana las verdades que han sido reveladas por Dios. No tenemos que tratar de encontrarle una explicación a los misterios divinos de la fe, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si tratamos y empezamos a buscarle que por qué, que cómo, que cómo es esto posible, y empezamos a tratar de buscarle lo teórico, ¿verdad? Es como empezar a dudar. Es como que volvemos a estar en medio de ese mar violento, con viento, y que las olas están altísimas, porque empezamos a dudar, ¿verdad? Entonces, recordémonos que la fe es una virtud sobrenatural, ¿verdad? Y quererle encontrar una razón humanamente entendible por qué suceden las cosas, es ahí donde le estamos quitando el poder, el gran poder que Cristo tiene. Debemos de reconocer, mis hermanos, que el Señor es grandioso, que el Señor es poderoso, el Señor es inmenso. No tienen ni idea la grandeza del Señor. Somos nosotros nada a la par de Él. Entonces, no vamos a poderlo entender, ¿verdad? Debemos de estar plenamente convencidos, mis hermanos, de que hay misterios divinos que simplemente no vamos a poder entender la grandeza de Dios, porque nuestra mente no cabe en nuestra mente su grandeza. Así de sencillo es. El segundo, mis hermanos, la segunda cosa que podíamos hacer para poder aumentar nuestra fe en nuestras vidas era que cuando pidamos las cosas en oración, los debemos de hacer con confianza en el Señor, ¿verdad? Con confianza de que Él nos escucha, de que Él atiende nuestra súplica. Amén. La tercera era que podíamos leer libros que construyan la fe,
¿verdad? Podíamos buscar libros que nos muestran la fe de otros. Hablábamos que podíamos buscar libros de milagros que ha obtenido la iglesia. Estos libros pueden ser de los grandes santos, ¿verdad? O de esos hombres, o esos grandes hombres que vivieron siempre una gran fe, ¿verdad? Y como hemos venido diciendo, la fe se fortalece a través del testimonio que el Señor hace en otras vidas. Por eso les decía al inicio, si ustedes sienten ese palpitar en su corazón, que ustedes quieren testificar algo que el Señor ha hecho en sus vidas a lo largo de estas últimas 7 clases, yo los invito a que no tengan miedo, a que puedan abrir su corazón en un momento que he apartado para el final del taller, para que lo puedan compartir, porque el testimonio edifica, el testimonio aumenta la fe, ¿verdad?, de los demás. Y el último, mis hermanos, el último punto era que debíamos de pedirle a nuestro Dios en nuestra oración personal que aumentara nuestra fe, ¿verdad? Debemos de tener la plena confianza que cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, aumenta mi fe, el Señor nos las va a aumentar, ¿verdad? Y con esto teníamos un ejemplo en San Marcos 9:24. Y dice la palabra de Dios: entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, pero ayúdame a creer más. Palabra de Dios. Y quiero terminar el resumen de la fe con esta oración, o con esta cita más bien, del Padre Pío, que decía: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. Y esto lo decía el Padre Pío. Y se dan cuenta, mis hermanos, cómo todas nuestras clases se van hilando. Esta cita del Padre Pío no solamente nos habla y nos enriquece el tema de la fe, sino que también nos introduce al tema de la oración, que también es otro de los temas que tocamos en el Redil, a lo largo del curso que llevamos, ¿verdad? Entonces eso es lo bello de las clases. La cuarta clase, mis hermanos, fue el amor a Dios. Y en la clase del amor a Dios nos preguntábamos: ¿y qué es amar a Dios? ¿Verdad? Mis hermanos, amar a Dios es lo más grande que podamos hacer. ¿Cómo no vamos a amar a quien nos dio la vida? Díganme. ¿Cómo no vamos a amar a quien nos da todo lo que tenemos? Amar a Dios, mis hermanos, es tener ese deseo de querernos entregar completamente a Él. Amar a Dios, mis hermanos, es tener sed de conocerlo más. Y ustedes se van a preguntar: ¿y entonces cómo es que yo debo de amar a Dios? Recordémonos un poco lo que hablábamos en esa clase. Y hablábamos que debíamos de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda el alma. ¿Y qué quiere decir, mis hermanos, entonces, amar a Dios con todo el corazón? Pues significa que debemos de ponerlo a Él antes que nada. Y debemos de obedecerle para estar siempre en su luz. ¿Y qué quiere decir amarlo con toda la mente? Bueno, pues quiere decir que debemos de tener ese deseo de quererlo conocer mejor. ¿Y cómo, mis hermanos? A través de su palabra, estudiando su palabra con frecuencia, asistiendo a nuestras asambleas, asistiendo a nuestro redil, asistiendo a misa, y no solo los domingos porque por obligación, sino que porque nos nace del corazón. Otra manera que podemos amarlo con toda nuestra mente es asistir a los sacramentos con frecuencia, mis hermanos.
Pero sobre todo debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque es Él quien nos va a enseñar más de Dios. Es Él quien nos va a conducir por su sendero para llevarnos más cerca a Dios, para enamorarnos más de Dios. ¿Y cómo lo vamos a amar con todo el alma? Bueno, pues debemos de dirigir todito lo que hagamos a Él. ¿A qué me refiero? Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras amistades, nuestras familias, todo lo debemos de dedicar y dirigir a Él, ¿verdad? En Gálatas 2:20 nos dice la palabra de Dios: y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Palabra de Dios. Yo les quiero contar un testimonio pequeño del amor a Dios. Fíjense, mis hermanos, que antes que yo me convirtiera, antes que yo pues iniciara el camino en el Señor, mi novio en ese entonces, o mi esposo, ya estaba en el camino del Señor. Llevaba años en el camino del Señor. Y él me decía que él, antes de amarme a mí, antes de amar a sus padres, amaba primero a Dios, que su número uno en su corazón era Dios. Y saben que él me lo mencionaba y yo en mi mente yo pensaba, yo decía, ¿cómo puede ser que ame más a Dios que a sus padres? O a mí, que voy a ser su esposa. No, mi mente humana no lo comprendía, mis hermanos. Y yo nunca se lo reproché, nunca se lo reclamé, hasta que hice mi retiro. Y entendí que el centro de nuestra vida debía de ser Cristo y no nadie más. No debería de ser una persona específica, no debería ser el cónyuge, no debería ser el padre o la madre, un hijo, menos un trabajo, ni un vicio, sino que Jesús. Y saliendo de retiro, recuerdo que le dije, hoy entiendo por qué es que tú siempre me habías dicho que el primer lugar en tu corazón era de Dios, no, que nunca lo iba a llevar yo. Y él después, con un amor tan bello, me explicó y me decía, claro, me dice, porque si yo no amo a Dios de primero, nunca voy a poderte amar a ti como te lo mereces o como Dios manda, ¿verdad? Entonces imagínense qué belleza. Y ahí fue cuando yo entendí y hasta lloré recuerdo del impacto, porque es algo tan bello, es algo sobrenatural, ¿verdad? Realmente, y que una persona humanamente nunca lo va a entender. Mis hermanos, también en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios nos dice, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de pasar, mis hermanos, a resumir las últimas 3 clases que hemos venido hablando de la oración, fíjense que mientras preparaba este taller, el Señor me regaló 2 citas que creo que resumen de la mejor manera estas últimas 4 clases, las primeras 4 clases, y quiero compartírselas. Y quisiera que son un poco largas, entonces quisiera que las busquen y que me acompañen mientras las leemos, o que tomen nota y las leen después. La primera es Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Aquí están, miren, Efesios capítulo 3 del 14 al 21. Y la segunda cita es Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 18. Entonces leo para ustedes la primera cita. Dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra.
Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos y pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Vean qué belleza cómo esa cita resume todo lo que hemos hablado, resume el amor de Dios, resume la grandeza de su amor, resume la importancia de tener fe en nuestras vidas. De alguna manera también sutilmente, tal vez no tan explícitamente, habla de cómo debemos de ser humildes para poder enriquecer nuestro interior. Me pareció espectacular y no quería dejárselos de compartir. Y la segunda cita que les decía es 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 18, y leo para ustedes. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta cita me encantó, mis hermanos, porque todos aquí, todos, Margarita, Sonia, Nubia, Ruby, Loli, Luis Felipe, Manuel, todos los que estamos acá, todos nos estamos transformando en su imagen cada vez más. Cada vez que, cada miércoles, cada día de su asamblea, cada momento, cada encuentro personal que usted tenga con el Señor, nos vamos transformando porque tenemos que reflejar su gloria, ¿verdad? Entonces, esta cita me impactó y me encantó como para no compartirla con ustedes ahora. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que reflexionemos y que examinemos nuestro interior, ¿verdad? Vayamos reflexionando cómo va nuestro interior conforme vamos tocando todos estos temas. La siguiente clase, mis hermanos, fue la oración, ¿verdad? Y hablamos, las últimas 3 clases hemos tocado y hemos profundizado en el tema de la oración. Aprendimos, mis hermanos, que la oración, ¿qué era, mis hermanos? Es un diálogo perfecto que establecemos con nuestro Padre. Orar, mis hermanos, significa contar con la existencia de Dios, ponernos en su presencia, reconocer su poder y encomendarnos a Él. En nuestra oración, mis hermanos, es donde debemos de presentar nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, pero también nuestros logros. En Colosenses 4:2, el Señor nos dice: manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Palabra de Dios. Mis hermanos, nuestra oración no debe de ser una oración elevada, ni con palabras rebuscadas. Al contrario, entre más sencilla y más genuina sea, pues será mejor, ¿verdad? No tenemos que tenerle miedo a esa oración, porque tal vez cuando vamos a la asamblea y vemos al servidor que se para al frente y tiene una oración tal vez con palabras un poco más elevadas, eso no nos tiene que intimidar, mis hermanos. Eso no nos tiene que alejar de buscar ese momento, ese diálogo con el Señor, ¿verdad? El Señor quiere que le abramos nuestro corazón
y nuestro corazón puede abrirse de una manera sencilla y genuina. Y eso es lo que nos pide. El otro punto importante, mis hermanos, que quiero recalcar en el tema de la oración, es que es un diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Que es entre dos personas, ¿verdad? No es un monólogo, no es yo hablándole al Señor y diciendo, dame, saname, quítame. No es el me, ¿verdad? Recuerdo yo cuando yo tomé Redil, hablaban de la oración de la oveja, de me, porque todo era hacia mí, ¿verdad? Y no es así. Tenemos que dejar, mis hermanos, en ese momento de oración, tenemos de entender que tenemos que dejar un momento, más bien, en el que el Señor nos pueda hablar, ¿verdad? Y que nosotros vamos a estar atentos a las indicaciones del Señor para con nosotros. Debemos estar conscientes, mis hermanos, que el enemigo es muy astuto y estará intentando constantemente apartarnos más y más de ese encuentro personal que tenemos con nuestro Padre día a día. Por eso, mis hermanos, no podemos permitir que la pereza, que el cansancio, que las preocupaciones, que el día a día nos alejen de ese momento tan especial. Mis hermanos, yo jamás olvidaré cuando mi pastora un día me dijo que el Señor día a día me esperaba en esa cita de amor, que Él nunca iba a faltar a esa cita de amor que tenía conmigo. Él siempre me va a estar esperando a que yo llegue. La que le puede fallar y la que lo puede dejar plantado soy yo. Así como yo les puse esta imagen del café. Me encantó representarlo de esta manera, porque cuando usted tiene una cita con alguien, ya sea con un buen amigo, ya sea con su cónyuge, con su padre, su madre, su hijo, y usted tiene una cita y han acordado que va a llegar el jueves a las 4 de la tarde, se van a ir a tomar un café para platicar o porque le han pedido ayuda, usted va y por amor cumple a esa cita. No va a dejar plantada a la persona. Entonces así es el Señor. Por eso me encantó ponerle de ejemplo, porque es como que nos vayamos a tomar un café con el Señor. Debemos de pensarlo así, como que si nos vamos a tomar un café todos los días, mis hermanos, en el momento que usted indique, si es tempranito, como Ronald había dicho que su momento de intimidad con el Señor es a las 4 de la mañana, o si para usted es a las 6 de la tarde, o si para usted es a las 10 de la mañana, porque a esa hora ya fue a dejar a sus hijos a la escuela, o no sé. Independientemente de la hora que usted elija, mis hermanos, recuerde que es una cita de amor con el Señor, ¿verdad? Y que si nosotros no vamos a la cita, somos nosotros quienes estamos fallando, quien lo estamos dejando plantado. Porque Él estará ahí con su cafecito, sí, con leche, esperando a que lleguemos nosotros. Otro tema, mis hermanos, que hablábamos en el tema de la oración, es que quisiera yo también contarles un poco de cómo podemos ir, como les digo. Ronald nos hablaba del tema de la hora quieta, ¿se recuerdan? Que tenemos que tener una hora quieta en nuestra oración. Pero podemos decir, una hora, ¿cómo voy a hacer una hora? Si a duras penas y me puedo sentar 5 minutos. No importa, mis hermanos. La idea es que lo empecemos a hacer poco a poco, ¿verdad? Si son 5, 10, 15, 20 y así vamos sumándole, ¿verdad? Así vamos sumándole el tiempo hasta que van a ver que vamos a llegar a un momento ¿y en qué momento se fue la hora? ¿Verdad? Cuando nos cueste, mis hermanos, orar, yo los invito, en lo personal, a mí lo que me ayuda mucho es iniciar alabándole al Señor. No tengo ninguna voz para alabar, pero a mí me encanta, mis hermanos. Yo pongo alabanzas en el celular, en la computadora, donde sea, y eso me inspira, ¿verdad?
y me inspira que mi oración fluya, tal vez cuando me siento como con la carreta trabada. Mis hermanos, si tan solo pudiéramos comprender que la oración tiene el poder de poder poner en orden nuestras tareas, nuestras responsabilidades, que aumente nuestra paciencia, que aumente nuestra paz interior, que aumente nuestra capacidad de amar a los demás. De verdad, mis hermanos, que si lo pudiéramos comprender, nunca faltaríamos a nuestra cita de amor con el Señor. Hablábamos, mis hermanos, y les puse aquí esta imagen de una niña, así, orando, porque me habló mucho esta imagen y siento que todos debemos de hacer empatía con la imagen, creer que todos somos niños a la hora de hablarle al Señor, de orar con el Señor, ¿verdad? Vuelvo al tema, que no tienen que ser palabras rebuscadas, sino que así como un niño le habla a su padre, así debemos de sentirnos nosotros. Apartemos ese momento en el día y debemos de dejar que nuestra oración, mis hermanos, sea humilde, sea con confianza, sea perseverante y sobre todo, mis hermanos, que seamos dóciles al mandato y a voluntad del Señor. Que tal vez el Señor nos va a hablar en nuestra oración y tal vez no era lo que nosotros queríamos escuchar, pero tenemos que ser dóciles a la voluntad que Él tiene en nuestra vida. Y en la última clase, mis hermanos, hablamos de los tipos de oración. Hablábamos y aprendimos que la vida en oración se compone de diferentes tipos, de la oración de petición, de la oración de acción de gracias, de la intercesión, de la adoración y de la alabanza, ¿verdad? En la palabra de Dios, en San Marcos 11:24, el Señor nos dice: por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en San Mateo 7:7, el Señor nos dice: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como hijos, sabemos y debemos de tener la plena certeza, mis hermanos, que ninguna de nuestras oraciones va a quedar desatendida por el Padre. Nuestra fe nos alimenta nuestro corazón, nos da esperanza, ¿verdad? A que nuestra petición va a estar resuelta. Pero vuelvo a lo mismo, tal vez no de la manera que yo quisiera, pero tenemos que confiar, mis hermanos, que será de la mejor manera para nosotros según el Señor. Lo importante, mis hermanos, es que cuando hagamos una oración, tenemos que encontrarnos en gran necesidad de ayuda, ¿verdad? Y tenemos que ser humildes a la voluntad de Dios, como les he venido diciendo. En nuestra oración tampoco debe de faltar la acción de gracias hacia nuestro Padre. Sobre todo debemos de glorificarlo y exaltar su grandeza, mis hermanos. Y para terminar, aprendimos que la oración es como la respiración del alma. Como humanos, sabemos que si dejamos de respirar, pues no podemos vivir. Pues así mismo es la oración para nuestra alma, mis hermanos. Debemos de ser constantes, pero más que eso, debe de ser permanente en nuestra vida. Debemos de buscar estar sincronizados siempre con Dios, porque, mis hermanos, de nada sirve que nosotros asistamos a redil, vayamos a nuestra asamblea, trabajemos, sirvamos, que nos organicemos para llegar a tiempo a las cosas de Dios si no hay oración. La oración es lo que el Señor, es por donde el Señor nos va a capacitar para que se realicen sus planes perfectos a través de nosotros y para que lo que hagamos nosotros en el día a día esté ungido y que sea la voluntad del Señor. Amén. Mis hermanos, les dejo un par de preguntas acá, ¿verdad? Para que las leamos, nos tomemos el tiempo de reflexionarlo. Tal vez puede ser una introducción, una manera de iniciar la oración personal que usted tenga con el Señor.
y recapacite y pregúntese, ¿se ha tomado el tiempo usted para estar a solas con Dios últimamente? ¿Busca usted el tiempo para estar a solas con el Señor? ¿Se ha sentido tal vez incapaz de amar a los demás? ¿Cómo estamos usando la oración como arma para vencer, mis hermanos, nuestras tentaciones? ¿Cómo estamos usando la oración para vencer mis preocupaciones, mis angustias, mis tristezas? ¿Cómo estamos usando esa arma del Señor que es la oración? ¿Está siendo nuestra oración humilde? ¿Estamos siendo perseverantes, mis hermanos? ¿Tenemos confianza que el Señor va a atender nuestras súplicas? Pero más que eso, estamos siendo dóciles para unirnos a la voluntad que Dios tiene en nuestra vida. Y se las dejo aquí, mis hermanos. Como les decía al inicio, el Señor me ponía a dejar un momento al final del taller para ver si alguien quiere abrir su corazón, para ver si alguien quiere testificar la grandeza del Señor en sus vidas. Pues este es el momento, mis hermanos. Sin miedo, sin pena, puede abrir su micrófono y testificar la grandeza del Señor en sus vidas. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas, Gloria a Dios. Yo solo quería dar mi testimonio de... Yo he estado en estas clases desde que empezó el Redit 3, bueno, desde antes, ¿verdad? Pero nunca me había sentido tan acompañado en un momento de mi vida como en estos momentos, porque han habido bastantes cambios en mi vida a nivel emocional. Y yo siento que en otra etapa de mi vida, si no hubiera estado acompañado por las clases y por la asamblea, quién sabe a dónde estaría yo metido. Pero el Señor me ha fortalecido mucho a través de las clases, a través de la asamblea, y he aprendido mucho. Yo me siento fuerte en este momento, ¿verdad? A pesar de que han venido un montón de cosas a nivel emocional, a nivel familiar y laboral, me siento en paz, me siento tranquilo y quiero darle las gracias a Dios y darle la honra y la gloria por la labor que ustedes hacen y por estar creciendo. Ese era mi testimonio. Gracias. Amén, gloria Amén. a Dios, Dios te bendiga. Qué lindo testimonio, la verdad. Eso edifica, de verdad, edifica los corazones de todos los que estamos acá. Y qué bendición que ese semillita pues da vida y da frutos en tu vida, así es que gloria a Dios. ¿Alguien más? Si quiere, tenemos tiempito para que alguien más, si quiere testificar o abrir su corazón. Sin miedo y sin pena. Sino con el dedo acusador, mi hermana. Me ayuda usted, hermano Ronald. No, yo no quisiera señalar a nadie, la verdad. Si usted siente ese palpitar en su corazón ahorita, que el Señor le está diciendo, testifica en mi nombre, ese es el llamado, esa es la señal, mis hermanos. Si no sabe si hablar o no, esa es la señal. Si usted siente ese latir en su corazón ahorita. Amén. Ahí veo yo a alguien con micrófono abierto, pero no sé si es sin querer o porque va a hablar. Susi. Bueno, si no hay nadie más que quiera testificar, no pasa nada, ¿verdad? Pero sí dejarles esa semillita que en el momento que ustedes
sientan compartir esa grandeza que ha hecho el Señor en sus vidas en cualquier momento, ya sea en un redil, como un espacio como hoy, en una asamblea, cuando usted esté con alguien, con algún otro hermano, con alguna otra persona que probablemente no está en los caminos del Señor, y usted siente la necesidad de compartir su testimonio, hágalo, mis hermanos. No se quede la bendición usted, comparta la bendición con esa otra persona o esos otros corazones que puedan estar sedientos de escuchar esas grandezas del Señor. Uno nunca sabe, ¿verdad? Así es que nada, mis hermanos, vamos a cerrar y vamos a terminar unos minutitos antes. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por esta noche tan especial que nos has regalado. Gracias por todo lo que nos has venido a recordar con tanto amor. Gracias porque nos has recordado que si no te amamos a ti primero, no podremos amar a los demás. Gracias, Señor, porque nos recordaste que lo único que nos pides tener en nuestra vida de fe es un granito de mostaza, y así podremos ver mover montañas. Gracias, Padre Santo, por darnos esa arma divina que es la oración. Esa arma con la que juntos podremos vencer preocupaciones, tristezas, miedos, angustias, pero también podremos celebrar esos triunfos, logros y alegrías juntos. Permíteme, Señor, nunca faltar a esa cita de amor en la que tú me esperas día a día. Permíteme recordarme todos los días que tú me estás esperando para tomarte ese café conmigo. Tú estás esperándome para que yo llegue a abrirte mi corazón. Y de la misma manera, Señor, yo te pido que en ese momento de oración tú me recuerdes de que también quieres hablarme tú a mí, que me permitas escuchar tu voz, que me permitas escuchar tus mandatos y que pueda ser dócil a la voluntad que tú tienes para mi vida. Dame esa humildad que necesito, Señor, para reconocerme necesitado de ti día a día, para reconocer que sola no puedo, que te necesito. Todo esto, Señor, te lo pido con todo mi corazón y te pido, mi Señor, de manera especial que bendigas a cada una de estas familias que están aquí representadas, conectadas esta noche. Tráeles abundantes bendiciones y cuídalos siempre, mi Señor. Bendito y alabado seas. Amén y amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles para seguir con el redil, con el curso, para empezar los nuevos temas que vienen. Así es que buenas noches, que Dios me los bendiga.